Y voy a basar el tema en un pasaje que es corto, bastante conocido en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Vianda, dice, creo que en algunas versiones tradicionales en lugar de alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Yo leí acabo de leer en la versión Reina Valera contemporánea. Arranquemos con lo más sencillo, que son los símbolos. Los símbolos, hay básicamente dos símbolos acá. La leche, no está hablando de leche, digamos, literal, sino simbólicamente. La leche que representa las verdades o las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Y el alimento sólido que representa las enseñanzas más profundas del Evangelio. Acá el tema central, ustedes ya se han dado cuenta, el tema central del texto es inmadurez. O sea, inmadurez o inexperiencia versus o en contraste con madurez. ¿En qué sentido? ¿En qué área? En el área espiritual. ¿Sí? En el área espiritual. Entonces, el texto nos va a hablar de dos tipos de personas inexpertas o inmaduras. La primera tiene que ver con aquellos que conocen poco de Dios y su palabra. Y entonces, si alguien conoce poco de Dios y de su palabra porque hace poco está incursionando en los caminos de Dios, se espera, es normal que sea inexperto o inmaduro. ¿Por qué? Porque hace poco tiempo está incursionando en los caminos de Dios. Pero el texto menciona un segundo tipo de cristiano inmaduro, ¿sí? Que es el que lleva bastante tiempo en los caminos de Dios, pero su desarrollo de vida espiritual no condice con el tiempo. No ha crecido. Hay mucho tiempo en los caminos de Dios y poco desarrollo en su vida espiritual. Y Pablo va a destacar este tipo de inmaduros o este tipo de cristianos en el texto que leímos, ¿no? Lo va a destacar diciendo, ustedes ya deberían ser maestros. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya deberían haber crecido de tal manera espiritual, en su vida espiritual, desarrollado de tal manera su vida espiritual, que ya estarían capacitados para ser maestros, ¿sí? Es decir, ¿para qué? Para enseñar a otros. Y sin embargo, yo hoy me acerco a ustedes, dice Pablo, con la leche espiritual. Es decir, me vuelvo a acercar a ustedes con los rudimentos básicos o con las enseñanzas básicas del Evangelio. Es una reprensión amorosa que Pablo les hace, que es muy necesaria y que incluso hoy también la necesitamos nosotros, ¿verdad? Pablo va a dar dos características, seguro que hay más, estoy totalmente seguro que hay más, pero va a dar dos características que separan los inmaduros o los de poco desarrollo en su vida espiritual con los maduros o los que han desarrollado más su vida espiritual. El texto, el 3, si el 14, si mal no lo recuerdo, dice que los maduros, dice, pueden discernir entre el bien y el mal. Porque va a decir, el alimento sólido, es decir, las enseñanzas profundas del Evangelio, son para los maduros. ¿Por qué? Porque estos pueden discernir entre el bien y el mal. Y la segunda característica es que dice, han ejercitado su capacidad
de tomar decisiones. Las personas que son maduras espiritualmente o están en un proceso de desarrollo constante en su vida espiritual, han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Y ustedes seguro que les pasaron de que muchas veces, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Dios y sus caminos, habían cosas que nos daban lo mismo. Sin embargo, después de conocer a Dios y sus caminos, empezamos a notar que ciertas cosas que nos daban lo mismo, ahora ya no nos dan lo mismo. Decimos, no, esto no está bien. Antes te daban, tal vez digo, ¿no? Te daban mal el vuelto y vos decías, bueno. Ahora te dan mal el vuelto y vos que decís, no, esto está mal. Yo tengo que volver y decirle que está mal, que me dieron mal el vuelto. Esa es una de las características del cristiano maduro. Pero la segunda es tan importante como la primera. Dice, han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? No alcanza con distinguir entre el bien y el mal, sino que también hay que elegir por el bien. Muchos saben distinguir entre el bien y el mal, pero no eligen por el bien. De hecho, me atrevo a inventar o a proponer, vamos a decir, una estadística. El 99,9% de nuestros pecados no son pecados por ignorancia. Pequé porque no sabía que eso era pecado. Yo sabía que eso era pecado y sin embargo elegí pecar. Es decir, yo sé que era pecado porque desarrollé la capacidad de discernir entre el bien y el mal, pero lo que me falta desarrollar es la capacidad de elegir por el bien. Entonces el cristiano maduro, según este texto, sabe distinguir entre el bien y el mal y ha ejercitado la capacidad de de elegir por el bien. ¿Quiere decir esto que un cristiano maduro no peca? No. Juan nos va a explicar muy bien esto, cuando dice, hijitos míos, no pequéis, ¿no? 1 Juan 2:1. Pero si pecan, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y esta tal vez sea una tercera característica de un cristiano maduro, que si por debilidad, por rebelión, porque somos imperfectos, por la razón que sea, pecamos, el cristiano maduro sabe dónde ir a encontrar salvación y perdón. Sabe cómo ir a buscar a Dios para obtener de Él salvación y perdón de sus pecados. Este asunto de cristianos maduros e inmaduros tiene que ver con la relación que existe entre el tiempo y el desarrollo. Déjenme explicárselos de la siguiente manera. El inmaduro que pasa mucho tiempo en las cosas de Dios, pero tiene poco desarrollo en su vida espiritual, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que en los caminos de Dios, el tiempo que pasamos con Él tiene que ir acompañado de un crecimiento o de un desarrollo en su vida espiritual. ¿Por qué somos inmaduros como cristianos? Porque la relación tiempo-desarrollo está desequilibrada. Entonces, Dios diseñó todo de tal manera para que crezcamos. Es anormal no crecer. Cuando nosotros tenemos niños o vemos niños, lo esperable, lo saludable es que ese niño crezca. Dios espera que a medida que pasemos tiempo con Él, hay un desarrollo que vaya, ¿me entienden, no? Que sea correlativo a ese tiempo. Así como se espera que un niño, a medida que va creciendo en edad, haya un desarrollo correlativo a esa edad, desarrollo físico y mental, psicológico. Solo que, en el caso de la biología,
El cuerpo no le pide permiso para crecer al niño. El cuerpo crece. Si lo alimentas mal, crecerá mal, pero crece. En el área espiritual no es así. En el área espiritual, vos tenés que tomar decisiones para crecer. Si no, no creces. Es como que vos tenés que ser, Hebreos 3:15, sensible a la voz del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te lleve ¿a quién? A Cristo y a sus verdades, ¿sí? Para que el Espíritu Santo, como dice Juan 16:8, te convenza de pecado y de la necesidad de buscar ¿a quién? A Dios. Y en Dios buscar salvación, sustento, fuerza y crecimiento. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros no crecemos espiritualmente es porque tenemos que darle permiso a Dios para que Él intervenga en nuestra vida y ponga en nosotros el deseo de crecer en esa área y nos guíe. Porque con el deseo no alcanza, también tiene que guiarnos, que normalmente nos guía a través de su palabra, ¿sí? Y esa también es no sé si no será la principal causa, Dios lo sabe, no sé, de nuestra falta de crecimiento espiritual, ¿sí? Déjenme darle dos ejemplos, a ver si logro en estos ejemplos enriquecer el tema, ¿sí? El primero tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Miren, hay toda una charla, pelea no, porque nadie se pelea, y menos mal que nadie se pelea, pero hay todo como una charla, un debate, sano debate, vamos a decirlo así, entre si hay tardanza o no hay tardanza con la segunda venida de Cristo. Algunos dicen, no puede haber tardanza porque no hay fecha. Si vos pones una fecha y no vino en fecha, vos decís que hay tardanza. Pero como no hay fecha de la segunda venida de Cristo, ¿por qué hablamos de tardanza? Un argumento muy bueno, por cierto. Pero los del otro lado tienen otro argumento. Y los del otro lado dicen, sí, pero en Mateo 25 hay 2 o 3 parábolas que hablan de tardanza. ¿Sí? La parábola de las 10 vírgenes, el novio tarda en venir. En la parábola del siervo infiel, el señor que se va de viaje tarda en venir, ¿no? Y podemos encontrar otros casos más. Entonces ahí está ese sano debate entre si hay tardanza o no hay tardanza. Sí podemos asegurar que esta tardanza o aparente tardanza de la segunda venida de Cristo, lo que hace en algunos casos es generar incredulidad. Yo dejo de creer, de la certeza, ya no creo tanto en la certeza de la segunda venida. Lo vemos en 2 de Pedro 3:9 que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza. Y termina el versículo diciendo, sino lo que hace es tener paciencia para que otros se salven. Pero, ¿por qué Dios a través de Pedro sale al cruce acá? Porque había gente que decía, no, pero esto de vengo pronto, ¿me entienden? Ya había un espíritu de incredulidad en la promesa que se venía generando y Dios a través de Pedro sale al cruce, ¿no? Otra de los conceptos que aparecen en nuestra mente por esta tardanza o aparente tardanza en la segunda venida de Cristo es el desánimo. Porque en 1 Corintios 15, todo el capítulo, que es un capítulo extenso, Pablo, o Dios a través de Pablo, nos explica la importancia de la resurrección y nos explica que la resurrección, de los muertos obviamente, es parte fundamental del plan a través del cual Dios nos va a salvar. Porque ¿qué pasa? El sentido de inminencia, ¿qué es inminencia? ¿Que algo viene? Ya, que algo viene ya. El sentido de inminencia que tenían los cristianos en esa época
Era fuertísimo. Esperaban a Cristo ya. Y cuando sus seres queridos iban falleciendo, porque todos un día vamos a ir al descanso de la muerte, cuando sus seres queridos iban falleciendo y Cristo no había llegado, dice, se perdió. O sea, el que no encuentre a Cristo en vida, se va a perder. Y estaba esta aparente tardanza de Cristo y creyentes morían y todos pensaban de que estaban perdidos porque habían muerto antes de la venida de Cristo. Y Pablo entonces, o Dios, inspira a Pablo para explicarles, miren, no importa que mueran antes que Cristo venga. Y ustedes conocen el pasaje muy conocido, el 51, ¿verdad? Que dice el 51, que dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, Pablo le dice, miren, los que murieron creyendo en Cristo serán transformados y vueltos a la vida, transformados antes incluso que nosotros que estamos vivos. Porque el pasaje sigue diciendo, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, y bueno, lean todo el pasaje de Pablo, ahí del capítulo 15 de 1 Corintios, en donde Pablo va a destacar la importancia de la resurrección. ¿Por qué? Porque esta tardanza o aparente tardanza de la segunda venida de Cristo había generado desánimo entre los creyentes. Ahora, esto de la inminencia de la segunda, o el sentido de inminencia de la segunda venida de Cristo, nos pega muy de cerca a los adventistas. Recuerden que la palabra adventista viene de advenimiento y hace alusión a ¿qué? Al segundo advenimiento o a la segunda venida de Cristo. Recuerden que la iglesia adventista nace del movimiento milerita, que el movimiento milerita básicamente tenía una gran doctrina, una única gran doctrina, que era juicio juicio que se ejecutaba con la segunda venida. Las otras doctrinas eran así medias periféricas, o sea, esa era la gran doctrina. Y en 1863, cuando hubo que oficializar, digamos, legalizar al movimiento adventista como iglesia, y dijeron, ¿qué título le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Hubieron varios nombres, interesantes, hubieron varios nombres propuestos, pero se terminó proponiendo a la iglesia adventista del séptimo día, adventista porque, o sea, en ellos, fíjense, ellos en 1844 habían tenido una profunda desilusión porque Cristo no vino. ¿Sí? Profunda desilusión. Sin embargo, esa desilusión hizo que 19 años después, cuando tenían que organizarse y poner el nombre, esa desilusión no había matado en ellos el sentido de inminencia. 19 años después de esa profunda desilusión, que no la pasaron bien, seguían con un sentido de inminencia fuertísimo, tan fuerte que el título o el nombre de la iglesia, ¿cuál iba a ser? Adventista, porque Cristo viene pronto. No sé si les pasa a ustedes, capaz que me pasa a mí, pero nosotros hoy ya no tenemos ese sentido de inminencia tan presente. Ninguno de ustedes y yo ha dejado de creer en la segunda venida de Cristo. No. Pero me parece a mí, tal vez me equivoco, que ya no tenemos ese sentido de inminencia tan presente como lo tenían ellos. Esto se nota porque hablamos menos del tema, porque no es el tema que más se predica, porque cuando compartimos el Evangelio con la gente no es el principal tema con el que compartimos. Y no está mal, o sea, ¿me entienden? Porque hay muchísimos temas para compartir. Sencillamente destaco la idea de que posiblemente no tengamos tan fuerte ese sentido de inminencia. ¿Por qué? Y esto quiero relacionarlo con lo que dije recién, tiempo y desarrollo, ¿sí? Lo que pasaría, o la propuesta que yo menciono, es lo siguiente. Nosotros muchas veces confundimos tiempo con velocidad o relacionamos tiempo con velocidad. Cuando la Biblia dice que Jesús viene,
la idea que se les presentaba a los cristianos en épocas de Pablo, la idea que se le presentaba a los cristianos en épocas del movimiento milerita, en 1800, la idea es de que el tiempo de la venida estaba relacionado con velocidad. ¿Viene cuándo? Pronto, rápido. Tiempo y rapidez eran dos conceptos que estaban muy emparentados. Sin embargo, al ver que ellos se desilusionaron un poco por esta aparente tardanza, yo creo que el problema es porque nosotros no tenemos que relacionar tanto el tiempo con la velocidad, sino que tenemos que desarrollar el tiempo con el desarrollo. Es decir, a mayor cantidad de tiempo con Dios, mayor desarrollo espiritual. Posiblemente, y esto es una posibilidad, como ha pasado tiempo en las cosas de Dios y el desarrollo ha sido escaso, posiblemente Cristo por eso no viene. Posiblemente por eso, según de Pedro 3:9 dice, no es que el Señor retarda, sino que espera. ¿Qué espera? Que los changos se desarrollen, que los chicos estos se desarrollen. Entonces, cuando uno relaciona tiempo con desarrollo, en lugar de tiempo con brevedad, tiempo con inminencia, encontramos algunas explicaciones de por qué tal vez Cristo no vino hasta ahora, pero también encontramos una pequeña y amorosa reprensión de parte de Dios, que es, Dios nos está teniendo paciencia para que nos desarrollemos, para que desarrollemos nuestra vida espiritual a la altura que debería estar. Y ambos conceptos a mí me parecen muy buenos. Entonces, ¿cómo sabemos cuando alguien es inmaduro espiritualmente? Cuando es irresponsable con el tiempo. Es decir, cuando es irresponsable con el uso del tiempo. Es decir, lleva tiempo con Dios y sus caminos, pero como ese tiempo lo ha usado de manera irresponsable, su crecimiento es escaso. ¿Cuándo alguien es maduro entonces espiritualmente? Cuando ha sido responsable con el tiempo, es decir, con el uso del tiempo, es decir, que a mayor tiempo pasado con Dios, mayor también ha sido su crecimiento espiritual. El uso responsable e irresponsable del tiempo tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y no siempre nosotros lo tenemos en cuenta.